Bienvenidos a Punto Familiar Online. Hemos tratado de llevar un mensaje de aliento, de motivación a tu vida. Estamos viviendo tiempos de desesperanza. Muchas personas están sufriendo ausencia, están sintiendo ansiedad, están experimentando niveles de estrés increíble. Pero esos niveles de estrés que se están manejando es porque algunas veces existen personas que en vez de ayudarnos provocan en nuestra vida algunas situaciones difíciles, complicadas. Quiero compartir lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta a su hijo Timoteo. En el capítulo 4, verso 9 en adelante. Dice así: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Nosotros somos predicadores del Evangelio. Y la misma palabra, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Fuimos llamados por Dios para dar una palabra de aliento y motivación a un mundo que está en desesperanza. Dios ha levantado hombres y mujeres a través de las generaciones para dar una mejora continua a una sociedad que está en decadencia. ¿Existen enemigos? Claro. Es como decir, ¿existe las tinieblas? Pues lo contemplamos todas las noches. Pero quiero explicarte algo que es para mí de suma importancia. Lo tomo de las palabras de un gran científico que dijo, Albert Einstein, diciendo que las tinieblas son la ausencia o es la ausencia de la luz. La maldad es la ausencia de lo bueno, la ausencia de Dios. Y él hacía esa comparación porque hubo una persona que negaba la divinidad o negaba la existencia de Dios. Así como hoy podemos ver y podemos comprobar que existe la maldad en el mundo, es porque la misma sociedad se está apartando de Dios. Los hombres se están apartando del ser divino. El apóstol Pablo nos comparte su corazón. El apóstol Pablo nos comparte sus emociones. En esa última carta que él le escribe a su hijo Timoteo, le expresa lo que está viviendo. No porque es un apóstol o no porque sea un pastor, un evangelista, un maestro o un profeta, no tienen emociones. Tus pastores, tus líderes, tus ovejas son personas que tienen emociones. Fueron creados con esta parte sentimental. Y cuando nosotros dejamos de ver al hombre como ser humano y los ponemos en un pedestal de superhombres, pensamos que ellos no sufren, pensamos que ellos no tienen necesidad, pensamos que ellos no se enferman, pensamos que ellos no tienen la necesidad de una amistad. Sin embargo, me encanta la Biblia, me encanta las Sagradas Escrituras, porque cuando tú ves a un Abraham, ves a un Noé, ves a un profeta Elías, a un profeta Jeremías, ves a un apóstol como Pablo, incluso nuestro Señor Jesucristo, vemos en ellos
no solamente la fortaleza espiritual que ellos mantenían, un nivel de espiritualidad que les daba una paz interna, sino que las hojas de este libro sagrado llamado Biblia también nos muestran el otro perfil, el perfil humano, el perfil sentimental y emocional que ellos vivieron. La Biblia nos muestra a nuestros héroes de la fe tal y como nosotros somos en la actualidad, que pasamos situaciones que muchas veces nos dan el bajón, nos desmotivan, muchas veces nos estresan, nos ponen ansiosos. Esos momentos de bajones que experimentamos son normales en nuestra vida. Por eso a ti, pastor, a ti, maestro de la palabra, apóstol, profeta, no te encierres en tu burbuja de que no sucede nada. Porque si tú te encierras en tu burbuja de que no sucede nada, las consecuencias y los efectos se van a manifestar tarde que temprano. ¿Cómo? La caída del cabello. ¿Cómo? Manchas en las manos, en tu piel. ¿Cómo? Gastritis, úlcera. ¿Cómo? Enfermedades como diabetes, hipertensión. ¿Por qué? Porque consideramos que somos espirituales y nadie puede verme débil. No seamos necios. Tenemos que abrir nuestro corazón. Tienes que buscar a una persona que sea una vitamina para ti, que sea una persona que te sepa escuchar, que no te va a juzgar, sino alguien que va a guardar el secreto de tu corazón. ¿Qué dijo David? Mientras callé, mis huesos se iban envejeciendo. Cuando tú callas tus emociones, tu cuerpo lo habla, lo grita y comienza a manifestarse como ya lo mencioné. Necesitamos hablar cara a cara, de pastor a pastor, de apóstol a apóstol. Y hoy el apóstol Pablo nos está enseñando que él tenía una necesidad. Imagínate, estar sentenciado a muerte. ¿Cuánto tiempo le dieron? ¿15 días? ¿Un mes? ¿3 meses? ¿Un año? No lo sabemos. Pero la palabra de Dios dice que él, esta segunda carta a Timoteo, su hijo en la fe, es la última carta, es como el testamento del apóstol Pablo. Pablo había engendrado muchas iglesias, pero muchas de ellas no lo reconocieron como su pastor, ni tampoco lo reconocieron como su apóstol. Pero sin embargo, él supo rodearse de gente que lo amó, que lo comprendió, porque Pablo no era de temperamento dócil, no era un sanguíneo, no era un flemático, era un colérico, melancólico, y él era una persona recia. Por eso mucha gente probablemente no lo llegó a comprender, a entender. Sin embargo, él sí trabajó con algunas personas que lo rodearon hasta el final de su camino. Y en esta carta, en estas frases, él le suplica, le pide que su hijo engendrado en la fe, llamado Timoteo, venga pronto a verlo. Estaba experimentando soledad, estaba experimentando la ausencia. Pues ¿quién no? ¿Quién no siente esa pérdida cuando la mala noticia es sentencia de muerte? Y la manera en cómo lo iban a matar, no era crucificado, él fue decapitado. Imagínate saber que le quedaban 3 meses de vida y que el verdugo pasaba frente a él con el hacha y riéndose, burlándose. No solamente eso, sino que las voces de Satanás, la voz de Satanás, de los demonios. ¿Tú crees que Pablo no experimentó eso? ¿Tú crees que Pablo no fue atormentado por esas voces? ¿Estás solo? Mira, ¿de qué te sirvió tanto trabajo? ¿De qué te sirvió
de iniciar tu ministerio muy joven, ahora que estás viejo, a nadie le importas, a nadie le interesas. Ahora que ya estás enfermo, ¿dónde están aquellos que, pastor, siempre y cuando usted necesite, yo voy a estar de su lado? Ellos huyeron, ellos te abandonaron, o probablemente partieron con el Señor. Pero muchas veces el enemigo te hace sentir emociones negativas como las que te acabo de mencionar. El apóstol Pablo se sintió solo. Y Jesús también manifestó eso. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? El profeta Elías también se sintió solo. Jeremías también se sintió solo. Abraham se sintió solo. Y muchas veces admiramos a esos hombres, pero muchas veces también no entendemos sus emociones. Pablo le dice a su hijo Timoteo, procura venir pronto a verme. Haz todos los preparativos para que aceleres tu venida. No tengo mucho tiempo y te quiero ver. Yo creo que ese es el anhelo más extraordinario de un pastor, de un apóstol, profeta, maestro, líder, de un miembro de la iglesia que quisiera ver a ese ser amado, o un padre de familia, un hermano que desea ver a sus seres queridos. Pablo le dice, ven pronto a verme, porque Demas abre su corazón. No lo podía hacer con cualquiera, pero abre su corazón. Dice, Demas me ha desamparado, me ha abandonado. Empezamos juntos el ministerio y comenzamos a echar ganas, pero llegó el punto donde Demas prefirió amar las cosas de este mundo. Así hay gente que muchas veces va a preferir irse de tu lado porque tal vez recibió una propuesta mejor, o el mundo lo jaló, el mundo lo atrajo y se volvió hacia atrás. Aquella persona probablemente juró ante la Biblia serte fiel, estar contigo, pero cuando tú más lo necesitabas, dijo bye bye. Un muerto, no dos, y prefiero que tú seas el muerto y no yo, y se fue. ¿Cuántas veces has sufrido ese tipo de situaciones? ¿Cuántas veces has pasado esas circunstancias? Muchos te han abandonado, muchos. Pero mira, hay algo que me llamó más la atención, porque dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Y bueno, investigando, ¿no? Esta palabra de calderero es aquella persona que le metía leña a la caldera para mantener el ambiente cálido, calientito, porque parece ser que Pablo estaba en un tiempo de frío. Ahora entendemos más esta palabra, cuando Pablo le dice a su hijo Timoteo, tráeme, dice de esta manera, cuando vengas, tráeme el capote que dejé en Troas. Este hombre Alejandro era malo, no estaba Dios en él, y era una persona mala. Así existe gente que muchas veces están en las mismas congregaciones donde tú eres pastor. Y esas personas son malas, aunque tú los veas ahí en la iglesia los domingos aplaudiendo, pero en una oportunidad van a buscar la manera de hacerte mucho mal. Por eso debes de saber que no con todos cuentas. Debes de tener sentido común de que no todos son amigos. No todos los que se congregan en tu iglesia son tus amigos. Pues son congregantes. Jesús le seguían multitudes, pero escogió a 12. 10, 2, 12. Pero de los 12 tenía un círculo más pequeño, más reducido, 3. Que con ellos conversaba, con ellos platicaba. Ellos vivieron cosas extraordinarias con el maestro. No abras tu corazón a todos. Porque el hermano es buena onda. No. Sentido común. Pastor, apóstol, líder, oveja. No todo lo que brilla es oro. No todos los que ríen son buena onda. No todos.
Tú tienes que aprender a distinguir y discernir qué espíritu gobierna en el corazón de esas personas. Pablo fue abandonado. Alejandro le provocó tantos dolores de cabeza que cuando había frío no le ponía la caldera y hacía que pasara frío. Por eso Pablo le dijo a su hijo Timoteo: ven pronto y tráeme el capote. Estaba pasando frío. Hay personas que te van a hacer mucho daño, aún en tu misma congregación, aún en las iglesias que tú sembraste. ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo murió? Decapitado. Pero antes, abandonado. Le pide a su hijo que venga y le dice: solamente Lucas está conmigo. Hay gente fiel, pero aprende a rodearte de esa gente. No todos los que te dicen: pastor, qué bonito predicó, están de acuerdo contigo. Te pueden dar aplausos, pero el propósito es que tú caigas en orgullo, en soberbia, vanagloria. Tú tienes que aprender a que no todos los que aplauden están de acuerdo contigo. ¿Cuándo vas a saber eso? Cuando tú estés pasando una prueba, cuando tú estés pasando una situación de que fulanita, sutano, perengano, están hablando tras tus espaldas, y aquel que te decía: wow, pastor, qué predica tan hermosa, me llegó en lo profundo. Si esa persona tiene la capacidad de detener el chisme, esa persona te es fiel. Pero si le sigue el cotorreo, la onda a esa persona no es digno de tu confianza ni de tu amistad. ¿Sabes qué nos enseña todo esto? De que aunque el hombre sea infiel, Dios, el que te llamó al ministerio, está contigo, aunque todos se hayan abandonado. Llora, claro, llora delante de Dios. Si tienes a tu esposa, acércate a tu esposa, habla con ella, desahógate, llora si es necesario, pero no busques salidas fáciles. Pablo derramó su corazón ante nosotros en este libro llamado La Carta a Timoteo, y ahí expresa sus emociones. No lo juzgues. Nadie te va a juzgar. Y si alguien te juzga, es porque no es de Dios. Pero aquellos que conocen a Dios y aman a Dios, te van a abrazar. ¿Tropezaste? ¿Caíste en algo? ¿Cometiste un pecado? Levántate. No estás solo. Como el padre del hijo pródigo, así es Dios. Aunque vengas oliendo a cerdo, a lodo, a suciedad, Él te dice: te he estado esperando. Te he estado esperando. Ánimo, ánimo, querida iglesia. Ánimo, querido pastor. Ánimo, querido líder. Vamos hacia adelante y sigamos triunfante en los caminos del Señor, porque el que te llamó es fiel y te dice: yo estoy contigo hasta el fin del mundo. No te dejaré solo ni te desampararé. No te sientas huérfano, porque Dios es un Dios fiel y poderoso. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él está contigo. Adelante, ánimo. Dios te bendiga.